diferencia. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos o neurofisiológicos del Tai Chi? Entonces, las primeras menciones de este concepto aparecen nombradas en el libro del Emperador Amarillo, ¿ya? El clásico del Huang Ti Jin. Fíjense en el capítulo 1 del Ling Chu, que el Ling Chu es el segundo capítulo, ¿ya? Del libro del Emperador Amarillo. Entonces ahí ya sale esta frase, y yo, bueno, ahí obviamente quise destacar lo que ¿Dijo lo que hacía el niño? que es que para que la acupuntura sea exitosa, entonces el chi debe llegar, ¿ya? Obviamente ahí te habla de la importancia de este concepto, ¿ya? O la importancia que se le daba en esa época, para que sea exitoso. ¿Por qué? Porque cuando aparece el efecto, un efecto curativo, digamos, aparece a su paso y es, como los chinos son tan poéticos, dicen que es similar como cuando está un poco nublado y aparecen los rayos del sol majestuosos y abren el cielo. ¿Ya? Ese es más o menos el efecto que produce. ¿Ya? Y fíjense lo que dice ahí en un estudio del 2013, que para la mayoría de los que hacen acupuntura, se cree que el de chi, la sensación del chi, es esencial y necesaria para la eficacia de este tratamiento. Ahora, como dice ahí el doctor Wang en su investigación, él dice que aparecen dos conceptos, ¿ya? Y no quiero que no se enreden todavía, síganme la línea, y yo sé que les va a quedar claro, ¿ya? Pero aparecen dos conceptos, él dice, o propone, uno es el de chi, y el otro es el chi si, ¿ya? Ahora, de chi, normalmente como dice llamado chi si, o sensación de la punción, se refiere a la respuesta del chi en el canal, ¿ya? Cada vez que ponemos un punto, entonces en un canal de acupuntura hay una respuesta, ¿ya? Y esa respuesta en algún tiempo se llamó chi-si, o sea, de chi, después se llamó chi-si, o sensación acupuntural, o sensación de la punción. De alguna manera como que este estudio homologa todos los términos, pero ahí vamos a ver que en verdad no es lo mismo, ¿ya? En general, conceptualmente, de chi no es lo mismo que cosa distinta, ¿ya? Entonces esta respuesta que se genera en el canal provocada por una estimulación en el punto de acupuntura. El chi-si, como dice ahí, entonces indica que hemos llegado a una intensidad adecuada de estimulación y por tanto es un signo para quitar la aguja. ¿Ya? Interesante. Dice que los principios de la acupuntura dictan que la punción tiene que detenerse o debe detenerse tan pronto como la energía se armonice. ¿Ya? Entonces aquí nos habla un poco de que hay una etapa en que ingresa la aguja, generamos una estimulación, esa estimulación provoca una reacción, que vendría a ser este Tai Chi, ¿ya? Y posterior a esa reacción, hay una serie de reacciones en cadena a nivel de tejido, a nivel local y a nivel central, que van a buscar el equilibrio, o el tan ansiado equilibrio que nosotros hablamos siempre con nuestros usuarios, ¿ya? Entonces, en el Neijin, como dice, Tai Chi y Chi Si generalmente se consideran iguales, como un signo de eficacia de la terapia. Seguimos con el libro del Emperador Amarillo, o algunas otras citas. Fíjense lo que dice allí, que si la inserción de la aguja no puede conseguir la respuesta del chi, entonces el tratamiento tiene que continuar por el tiempo que sea necesario. O sea, hasta lograr el de chi. ¿Ya? Después de tener la sensación de la acupuntura de chi, entonces no perder la oportunidad de tonificar o dispersar, vigorizar o purgar. ¿Ya? Esto tiene que ver, nosotros tenemos que tener como terapeutas de identificar el patrón al cual nos estamos enfrentando con la persona, si es un patrón más de deficiencia o de exceso, palpar la zona que estamos punturando, digamos, y como dice ahí, obviamente identificar, ¿ya? Y a partir del flujo del chi poder detectar si estamos ante un exceso, una deficiencia, y si tenemos que tonificar o dispersar, ¿ya? Obviamente, la práctica de la medicina china y de la acupuntura como técnica, la técnica de la acupuntura, requiere que nosotros estemos en cuerpo y alma, como se dice, con el paciente, con la persona que estamos tratando. Por tanto, aquí, en el momento, siendo incluso capaces de detectar pequeños cambios, pequeñas vibraciones en la aguja a partir de nuestros dedos, ¿ya? Nuestros dedos debían ser capaces de percibir esos pequeños cambios, esos pequeños flujos que pudiesen o que ocurran, digamos, abajo de la aguja, ¿ya? Vamos a seguir. Ahora, saltamos un poco de algunas de las citas que aparecen en el libro del Emperador Amarillo y vamos al Nanjing, ¿ya? Que es el clásico de las dificultades, específicamente en el capítulo 78. ¿Ya? Fíjense lo que dice, que el Nanjing describe el Tai Chi como la base o la premisa de la manipulación en la acupuntura. Y acá
este estudio propone que a partir de este tiempo, entonces Dechi y Chi-Si al parecer no serían lo mismo, ¿ya? No, no son sinónimos, ¿ya? Sino que son etapas distintas de un proceso, ¿ya? Entonces el Dechi, en este caso, o como lo analizan acá en este paper de Nanjing, se refiere al primer periodo del Chi-Si, y el Chi-Si sería el resultado final de mi tratamiento, ¿ya? Entonces Dechi sería la primera sensación, el primer estímulo, lo primero que siente la persona cuando yo manipulo la aguja, y Chi-Si sería el resultado ideal final de equilibrio, si quieren llamarlo, ¿ya? O de estimulación y inicio de procesos internos para lograr el equilibrio, ¿ya? O la homeostasis, si también quieren llamarlo así, ¿ya? Entonces al pinchar primero se debe presionar el punto con la mano izquierda, dice el capítulo 78, presionando con la uña. Cuando llega el chi, cuando obtenemos el chi, obtenemos el de chi, es como un vaso pulsante. Quizás ustedes, por supuesto, que han sentido cuando ingresan la aguja y la manipulan o llegan a cierta profundidad a nivel muscular, entonces el músculo genera una pequeña contracción, ¿ya? Hay una pequeña contracción que se puede sentir, incluso se puede ver, ¿ya? Y muchas veces la persona también nos dice, oye, se me movió el músculo, me tiritó el músculo, algo pasó ahí, ¿ya? Básicamente a eso se refiere, ¿ya? Como un vaso pulsante, ¿ya? Después de obtener el chi, entonces se inserta la aguja profundamente, y esto considera el Nanjing, que es un método de tonificación. Si el chi aún no llega, entonces significa que 10 de cada 10 pacientes se van a morir y la condición no puede ser tratada, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que clínicamente eso no es así, ¿ya? ¿Verdad? Cuando uno revisa los libros clásicos de acupuntura, desde el libro del Emperador Amarillo en adelante, uno tiene que ser bien cuidadoso igual en la interpretación de la información que uno puede sacar de allí, y obviamente entender que hay muchas cosas que con el paso de los años y de los siglos en este caso, por supuesto que pueden ir cambiando, ¿ya? Y nosotros sabemos que al momento de poner una aguja a día de hoy, como terapeutas, si no obtenemos alguna sensación de la aguja, ¿qué puede pasar? Eso no significa que esa persona se va a morir, obviamente, ¿ya? Sino que puede tener otras interpretaciones que las vamos a ver ahora más adelante. Este es otro libro clásico, que lo escribió Juan Fumi, el Sen Yu Jia Ji Jing, ¿ya? En el libro 5, capítulo 2. Habla de inserciones, de distintos niveles de inserción, ¿ya? A lo mejor ustedes han escuchado el concepto de cielo, hombre, tierra, ¿ya? Cielo más superficial, hombre una profundidad media, y tierra mucho más profundo, ¿ya? Entonces, aquí dice que cuando trabajamos a nivel de las 3 inserciones, o los 3 niveles de inserción, llega el chi del grano, ¿ya? El chi del grano básicamente se podría quizás interpretar como el sen chi, o el chi verdadero, ese que pasa después del proceso a partir del chi que uno obtiene desde el cielo, desde la tierra, que se junta en el tórax, con la ayuda del chi original del riñón, se transforma en este chi verdadero que finalmente va a recorrer a través de los canales de acupuntura y a nutrir también, o a llegar hacia los órganos. Entonces dice, fíjense, por último, llegar más profundo hasta el músculo, y el acupuntor debe sentir la llegada del chi por debajo de la aguja, ¿ya? Este también es del libro de Juan Fumi, y es un método de punción, es un método de cómo aplicar las agujas, y se usa principalmente para dolor, ¿ya? Es muy similar a la imagen que ustedes ven ahí, de ese trapecio que está pinchado con 3 agujas. Entonces te dice que hay 5 métodos para punturar, cada uno se corresponde con los 5 órganos principales, y el cuarto método de punturar se llama He, o también Yuan, que básicamente es un método profundo, y la manipulación es introducir la aguja hasta la carne, o sea, bien profundo, hasta que llegue el chi, o sea, debemos sentir el chi. Luego se retira a nivel más superficial sin sacarla, y se introducen 2 agujas a ambos lados. Y eso se recomienda para hacer tratamientos en dolores musculares o contracturas musculares. Entonces, en el libro de Juan Fumi, nuevamente, ahora en otro capítulo, el capítulo 4, aquí se habla de que si el chi llega, si el chi llega rápido, entonces estamos ante un caso de una persona con exceso. Y si no llega, es un caso de deficiencia, ¿ya? Aquí habla un poco, y complementando lo que yo les había dicho, ¿ya? Si bien en el clásico de las dificultades se menciona que si la persona no obtiene la sensación de la acupuntura, esa persona, 10 de cada 10 pacientes se van a morir.
Eso en verdad no es así. Una de las explicaciones posibles es que esa persona esté en un nivel de deficiencia muy grande o muy importante, ¿ya? Por tanto, va a ser más dificultoso obtener el chi, ¿ya? Y si ustedes se han fijado en sus prácticas clínicas, entonces cuando uno introduce la aguja y manipula, generalmente las personas que tienen una enfermedad crónica grave de larga data, o una persona que está muy agotada energéticamente, está con una etapa, una enfermedad casi terminal, está muy, muy cansado o es muy mayor, cuesta muchísimo que esa persona sienta la aguja, ¿ya? A mí me ha pasado muchas veces que yo introduzco agujas grandes, digamos, de 40, generalmente o más, y las manipulo y muevo y muevo y muevo, y la persona no siente, ¿ya? O tampoco se mueve, el músculo no genera eso. Entonces, obviamente ahí te habla de que algo pasa a nivel sistémico, por supuesto, y a nivel de chi de esa persona, ¿ya? Entonces, si llega rápido, podemos hablar entonces de un caso de exceso, ¿ya? Que también ha pasado, o no sé si les ha pasado a ustedes, pero una persona que generalmente quizás es un poco más yang en su forma, en su hablar, es un poco impaciente, intranquilo, etc. Tiene manifestaciones como de calor. Generalmente uno pone una aguja y la siente, y pone la otra y la siente todas, ¿ya? Entonces, eso obviamente hay un correlato entre lo que dicen los libros clásicos y lo que uno puede sentir o percibir en la clínica, ¿ya? Fíjense, después dice que la llegada del chi, aunque no tiene forma, ni se ve, es como el vuelo de muchos pájaros, pero sin poder saber cuáles son, ¿ya? Si no llega el chi, hay que retener la aguja y esperar pacientemente, mantenerla, esperar, manipular, y estar atento, como tener la flecha en el arco lista para ser disparado, para cazar, ¿ya? Y cuando llega el chi, se retira la aguja inmediatamente, como si se disparara la flecha, ¿ya? Resumiendo un poco la parte de los clásicos, entonces, después del de chi, entonces tenemos que ser capaces de diferenciar en qué estado se encuentra esa persona, en qué estado del chi se encuentra esa persona, y aplicar las manipulaciones que correspondan, o sea, de tonificación o de dispersión. Diversas técnicas de manipulación que obviamente eso lo dejo a su criterio y a su gusto. Hay muchas formas de manipular en tonificación y en dispersión, ¿ya? Y manipulamos hasta alcanzar el estado de chi-si, ¿ya? Entonces, aclarando un poco, el de chi es la parte temprana del chi-si, o sea, significa que el chi ha sido provocado, ¿ya? Hemos removido este chi, y el chi-si es el estado o efecto final a través del chi del cuerpo, y es lo que queremos lograr finalmente en cada una de las sesiones, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Ah, ya, mira, justo pregunté. Sí, voy a ir parando de a poquitito a ver si tienen algunas preguntas, ¿no? Que ya pasamos el capítulo, o sea, la parte de los clásicos, y ahora vamos a ir, nos metemos de lleno más a la parte occidental. Sebastián, Entonces, dime, Carola. que no sé si a lo mejor mi pregunta va a ir muy adelantada, tú me comentas, pero justamente en relación a lo que estás hablando de las sensaciones del chi relacionadas con pacientes con enfermedades muy crónicas o terminales, quiero saber si eso se relaciona o no con los umbrales del dolor, porque los umbrales del dolor de cada persona son diferentes y no siempre se relacionan con su cronicidad o algún tipo de mi duda. Ya, sí, te escuché como medio cortado, como se me cortaba el audio, pero entendí tu pregunta. Básicamente relacionarlo con los umbrales del dolor de cada persona. Yo creo que tu pregunta la voy a responder a medida que avancemos en la, en la presentación, pero sí, algo tiene que ver, efectivamente, porque hay relación, obviamente, a nivel local, a nivel de la liberación de la sustancia P, de histamina, de óxido nítrico, y un montón de cosas, obviamente, que están directamente relacionadas con un proceso inflamatorio local y, por supuesto, con la percepción del dolor. Mayor tolerancia al dolor. Eso sí, se podría correlacionar con que sienta quizás, o nos cueste más que esa persona sienta este de chi, efectivamente. ¿Ya? Ya, no sé si hay otra pregunta. ¿Debe doler cuando se siente el chi? Buena pregunta, Susana. ¿Debe doler cuando se siente el chi? También te lo voy a dar, ¿ya? Pero lo que sí te puedo decir es que se tiene que sentir, por supuesto, ¿ya? La acupuntura que no se siente, no sé. Obviamente, un poco lo que yo hago. Cuando yo hago acupuntura, trato de ser lo más gentil posible con la persona que yo estoy atendiendo, pero eso no significa que no lo haga sentir dolor o no le haga sentir nada. No. Trato de, obviamente, hacer todo lo que tenga que hacer, manipulación, sobre todo de, no sé, de dispersión, por ejemplo, que es un poco más fuerte, las hago igual,
pero sí, obviamente, con el tiempo uno va adquiriendo ciertas técnicas, pero tiene que sentir igual. Cuando uno va a China, te dicen, o lo primero que te dicen allá es que obviamente los chinos están acostumbrados a estas sensaciones, y que muchas veces a lo mejor no les gusta que los extranjeros los pinchen, porque precisamente son muy suaves, porque no sienten nada, ¿ya? Entonces, lo dejo hasta ahí, y yo creo que vas a contestarla con el resto de la presentación. ¿De qué libro es la imagen donde aparece la aguja? Sophie, es un paper, me parece. Sí, no sé si debe ser uno de los papers que tengo citados dentro de la presentación. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, de chi y evidencia. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Mientras más rápido llega el chi, más fácil se cura la enfermedad. Suponiendo que el chi no llega, entonces el paciente puede ser más difícil de curar, ¿ya? Esto lo puedo volver a relacionar a lo que yo les hacía mención, ¿ya? De un poco del estado de salud de la persona a la que estamos tratando, ¿ya? Cuando obviamente una persona en una situación de salud más complicada, más comprometida, entonces obviamente ese paciente va a ser mucho más difícil de sacar adelante, va a necesitar más tiempo de tratamiento, o acupuntura quizás por sí sola no va a ser suficiente y vamos a tener que aplicar otros métodos para tratarlo, ¿ya? Entonces, esto te habla un poco de la condición del paciente, ¿ya? Si el paciente siente rápidamente el chi, tenemos dos opciones: o tiene un estado de salud adecuado, normal, entre comillas, ¿ya? O en exceso, con un síndrome de exceso, que de todas maneras va a ser más fácil de tratar y más rápido, a veces más rápido de tratar, que una condición de deficiencia. Cuando nos enfrentamos a una deficiencia, por ejemplo, de chi renal, por supuesto que nosotros sabemos que esa deficiencia de chi renal no se estableció de un día para otro, sino que necesitó muchísimo tiempo para ir desarrollándose. Y cuando ya aparecen síntomas y se manifiesta como tal, entonces estamos ante una persona que obviamente lleva mucho tiempo enferma, ¿ya? Entonces obviamente nos va a costar más tratarlo. Ahora, el grado de dificultad de obtener el de chi puede predecir en ese sentido la eficacia del tratamiento, ¿ya? Entonces, si ustedes ponen las agujas en una primera sesión y el paciente les dice, qué suavecita tiene la mano, porque no sentí nada. Entonces, ustedes se tienen que preguntar quizás dos cosas. Oh, ya, ok. Quizás, bueno, no apliqué la manipulación que necesitaba aplicar, ¿ya? No manipulé de forma adecuada, no fue muy suave, o esta persona obviamente tiene una condición de salud que no está tan bien, digamos, ¿ya? Entonces uno podría esperar que a lo mejor sea un tratamiento más largo, ¿ya? Y se relaciona, por lo mismo que acabo de decir, con la rapidez, el potencial del tratamiento, y se puede ocupar como un pronóstico de la enfermedad. Entonces, primera sesión, la persona no siente nada, entonces, ok, un desafío, ¿ya? Primera sesión, la persona lo siente todos los puntos, ok, tenemos una base más o menos donde trabajar, ¿ya? Está relacionado de chi con la eficacia del tratamiento, ya que esta es una de las preguntas y una de las citas que sale al principio. ¿Es realmente necesario obtener el chi o el de chi, para que mi tratamiento sea efectivo? Entonces, bueno, veamos qué dice la evidencia, ¿ya? Algunos resultados clínicos confirman que el de chi tiene cierta conexión con la eficacia del tratamiento, efectivamente. Y otros estudios concluyen que las sensaciones del de chi, en verdad, no resultaron en que ese tratamiento fuese más efectivo, ¿ya? Hasta lo que yo pude recopilar de estudios del 2013 que se dedicaron a, obviamente, probar la eficacia o la eficiencia clínica de obtener el de chi, fue insuficiente como para determinar que efectivamente una terapia es más efectiva si obtenemos el de chi versus que si no la obtenemos, ¿ya? Ahora, esto puede tener quizás varios puntos de interpretación. Uno de ellos, y que yo se los dejo, digamos, presento para que lo puedan pensar también, es que los estudios clínicos con acupuntura, sobre todo en el tratamiento de ciertas condiciones, ¿ya? Antes del 2013, 2012, 2010, no eran tan de buena calidad. Hay que reconocerlo. En general, los estudios clínicos, y no es que hayan pinchado mal un punto, etcétera, no. Es que metodológicamente no eran muy buenos,
porque muchas veces no se especificaba, por ejemplo, si solamente se usaba acupuntura o se usaba otra técnica, cada cuántos minutos se manipulaba la aguja, de qué tamaño o de qué marca de aguja se usó, si usó ventosa o no, un montón de cosas dentro de la metodología y el diseño de la investigación que no eran tan claras. Por tanto, todos los estudios anteriores no son muy buenos, ¿ya? Entonces eso obviamente hay que considerarlo al momento de hacer una búsqueda bibliográfica, ¿ya? Ahora, también hay que considerar esto, ¿ya? Que es bien interesante y bien importante. La profundidad, por ejemplo, a la que nosotros ponemos la aguja, y el tipo de manipulación, o cuánto manipulamos la aguja, ¿ya? La técnica china o la manipulación china, por supuesto, usa agujas más largas, agujas más profundas, manipulaciones más seguidas, ¿ya? Versus, por ejemplo, un acupunturista que hace acupuntura en Estados Unidos y que tiene a lo mejor una formación más desde la acupuntura japonesa, en donde las agujas se insertan de manera más superficial y quizás donde hay menos manipulación, ¿ya? Entonces, obviamente, si comparamos solamente esos dos parámetros, ¿ya? Diferencia de profundidad y diferencia de manipulación en el tratamiento que yo estoy aplicando, entonces obviamente que vamos a encontrar diferencias, ¿ya? Definiendo un poco el de chi, ¿ya? Bueno, aquí hay dos ideogramas chinos, dos palabras escritas en ideograma. Uno es rechi, que se traduce como obtención del chi, ¿ya? Este ideograma de acá es el chi, propiamente tal, esto es obtener, ¿ya? Yo no hablo chino por si acaso, ¿no? Pero obviamente sé lo que significan esto. Y chen gang, chen es aguja, ¿ya? Y gan es sensación, ¿ya? Como la sensación de la aguja, o la sensación de la punción, ¿ya? Entonces, el de chi se refiere a lo que el usuario, el que está recibiendo la terapia, siente como dolor difuso, entumecimiento, distensión, pesadez, hormigueo y electricidad en el punto. El dolor agudo no se considera de chi, ¿ya? Eso para que quede claro, ¿ya? Sí, los que están en rojo, dolor difuso, pesadez, entumecimiento, distensión, hormigueo, etcétera, sí podríamos considerarlo parte del fenómeno que nosotros denominamos de chi, ¿ya? Pero el dolor agudo en ningún caso. Y al mismo tiempo, el acupunturista puede sentir tensión alrededor de la aguja, ¿ya? Como hay algo que impide que yo siga avanzando, o al retirarla algo que me impide que la saque, ¿ya? Lo que indica que el proceso curativo ha dado inicio, ¿ya? O sea, cuando uno entra a la aguja al sistema, a la piel, al músculo, a la fascia, al tendón, etc., obviamente hay lesión. Tú pinchas y lesionas el tejido, y esa lesión genera una cascada de respuesta desde el punto de vista inflamatorio del dolor, ¿ya? A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Solo se siente cuando hay aguja? Me ha pasado con mi hija que con solo moxa siente un hormigueo en el punto. Muy buena pregunta, Carolina Sánchez. No sé si tengo dentro de la presentación una diapo de eso, pero sí, efectivamente se ha visto, e incluso hay un estudio que se hizo con acupuntura láser. Y con la acupuntura láser también se obtenían sensaciones del de chi, ¿ya? Y hay, no sé si uno o dos estudios que también hacen referencia a la sensación del de chi con la moxa, solo con la moxa, sin la aguja, ¿ya? Ahora, esas sensaciones que se obtiene con la moxa no sale referenciado, por lo menos dentro de lo que yo pude buscar en los libros clásicos, y por supuesto que la sensación del láser como de chi tampoco sale referenciado, ¿ya? Lo que sale en los libros clásicos es básicamente con respecto a las agujas, pero efectivamente con la moxa sí uno podría sentir una sensación. Entonces quizás uno podría redefinir un poco y a lo mejor no hablar del de chi, sino que es hablar de una sensación acupuntural, ¿ya? Porque no es una función, sino que es parte de la sensación del proceso de la acupuntura, ¿no? Eso lo podemos discutir al final, ¿no? Está interesante esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la sensación del usuario, de la persona que recibe la acupuntura cuando se obtiene chi? Entonces la persona puede sentir estas cuatro sensaciones que se llaman suan, ma, san y song, ¿ya? Suan, dolor difuso, dolor sordo. Soreness es como dolor adolorido, es como este dolor que te queda en el músculo después de haber hecho ejercicio o haber hecho muchos movimientos repetitivos, ¿ya? Ma, entumecimiento, hormigueo. San,
plenitud, sensación de distensión o presión, como presión dentro, o sea, en el punto, y pesadez, sensación de pesadez. Otras reacciones que no son de chi, o no están incorporadas dentro de la categoría de chi, sensación de calor, de frío, picazón, enrojecimiento, fíjense esta que es interesante, también la podemos discutir después, que se pone rojo alrededor de la aguja, desde el punto de vista de los estudios clínicos que se han llevado respecto al de chi, eso no es de chi, ¿ya? Y espasmo muscular, ¿por qué lo puse en signo de interrogación o con signo de interrogación? Porque si se acuerdan de una de las citas de los libros clásicos, del clásico de las dificultades, ahí decía que uno tenía que presionar con el dedo, con la uña izquierda, y sentir como un vaso pulsante, ¿ya? Que básicamente es como un espasmo muscular, ¿ya? Entonces, bueno, ahí la puse con signo de interrogación. Ahora, este estudio se hizo, hay dos estudios acá, ambos en 2007, uno llevado a cabo por el equipo de Mao y otro por Canles, uno en China, otro en Estados Unidos. Y midieron más o menos lo mismo, o sea, básicamente fueron lo mismo, las sensaciones de la acupuntura más comunes que siente la persona, ¿ya? Los chinos lo hicieron con 200 personas, y los estadounidenses lo hicieron con 40 personas, y les preguntaron cuál era la sensación que más tenían ellos, o que más sentían, ¿ya? Fíjense, las respuestas de los chinos son obviamente muy similares a los de los americanos, ¿ya? Distensión en los chinos es lo que más se sintió, dolor difuso, dolor adolorido, junto con la electricidad o sensación de corriente fue lo segundo que más se sintió, y entumecimiento. Y desde los norteamericanos, entonces la distensión, dolor moderado, dolor difuso se vuelve a sentir, digamos, o manifestar, y irradiación, manifestaron esa sensación como de irradiación. Este dolor se mantiene en la sesión solamente, o puede presentar dolor horas después de la sesión. Interesante. La sensación del de chi se siente al momento de ingresar la aguja y manipularla. Ahora, obviamente si uno aplica manipulaciones muy intensas o con punciones más profundas, esa molestia o ese dolor efectivamente podría permanecer posterior a haber retirado las agujas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con usuarios que me han dicho que han quedado con leve dolor posterior a las 24 horas de una sesión, ¿ya? Como una sensación de que todavía tenían la aguja puesta, o un leve malestar. Eso sí se podría sentir, pero todo va a depender obviamente de la intensidad con que tú manipules la aguja y de la profundidad a la que la ubiques, ¿ya? Ahora, no se espera, en ningún caso se espera o es esperable o deseable que las personas se vayan con dolor de la punción posterior a cada una de las sesiones, ¿ya? Eso podría pasar, pero no es lo deseable, ¿ya? Entonces sería de chi. Que repito, la sensación del de chi es esta, es básicamente las que yo te he nombrado, ¿ya? Suan, ma, sang y song, dolor difuso, dolor sordo, entumecimiento, hormigueo, plenitud, distensión, y eso se siente en la sesión. En la sesión, no se siente después, ¿ya? Lo que yo te decía es que se puede sentir después dependiendo de la intensidad de tu manipulación, ¿ya? El hematoma, bueno, el hematoma también puede ser parte de, no es deseable, pero podría ocurrir. También depende mucho de la profundidad a donde apliques la aguja, la técnica que uses, la inclinación, la manipulación, pueden pasar muchas cosas allí, ¿ya? Ya. Estoy leyendo las preguntas, pero voy a seguir avanzando un poquitito, ¿ya? Creo que van a ir de a poco respondiendo sus preguntas. Ya. ¿Cuáles son las actitudes y creencias del paciente hacia la sensación acupuntural? Estos son los pacientes chinos, ¿ya? Estas son respuestas de pacientes chinos, personas chinas que reciben acupuntura. Entonces, fíjense lo que dice la tercera. Dice que experimentar la sensación de la punción o la sensación de la aguja es muy importante para el tratamiento con acupuntura. 82%. 82% de los usuarios cree que es muy importante sentir la aguja. Y fíjense los que vienen después, el 68%. Mientras más fuerte es la sensación de la punción, es más efectivo el tratamiento, ¿ya? Y el 81% considera que la acupuntura es muy confortable y muy relajante, ¿ya? Obviamente es otra cultura, ¿ya? Como les digo, los usuarios chinos están acostumbrados a sentir las sensaciones de la punción, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender o cuáles podrían ser los factores que diferencien un poco la sensación entre una u otra persona? Ya dijimos un poquito antes, depende de la condición de la persona, la condición física y psicológica de la persona, depende de la constitución de esta persona, de la técnica de manipulación que tú apliques, de la dirección.
el ángulo en que pinches la aguja, la profundidad, por supuesto que sí, y fíjense que incluso el ambiente clínico, o sea, donde tú ubicas tu camilla, tu box, si pones música de pajarito o aromaterapia, o no sé, se sienten muchos ruidos de auto fuera, todo eso, que básicamente es la experiencia clínica o el ambiente clínico, podrían de alguna manera condicionar, ¿ya? O ayudar a que esta persona sienta más o sienta menos la sensación. Porque aquí ya nos estamos acercando un poquito más a la parte ya más física, por así decirlo. La sensación del chi está muy relacionada, por supuesto, al músculo, a qué es lo que pasa en el músculo, y la inserción de la aguja y la manipulación de la aguja en el músculo, en el tejido conectivo, etc. Entonces, obviamente, si nuestro usuario llega a la consulta y llega tenso, muy rígido, muy nervioso, obviamente su musculatura completa va a estar tensa. ¿Ya? Entonces, en primera sesión, paciente tenso, no se puede relajar, seguramente va a sentir todas las agujas. ¿Ya? Si yo genero un ambiente de confianza con esa persona, le explico bien qué es lo que va a sentir, qué es lo que no debería sentir, y además tengo una música de, no sé, agua corriendo, y bajo un poco las luces, etc. Entonces, la persona se relaja, y al momento de estar más relajada, por supuesto que va a sentir un poquitito menos, ¿ya? Y la diferencia cultural es importante, ¿ya? Los chinos disfrutan el de chi, como dice ahí, mientras que los amigos estadounidenses no lo disfrutan. ¿Ya? Esa fue una de las conclusiones del equipo de Catlin. Ahora, la sensación de la punción por tejido, ¿ya? Obviamente cada tejido, y cuando hablo de tejido hablo de piel, de tejido muscular, de fascia, de tendón, de hueso, etc. Cada tejido tiene sus propios receptores, ¿ya? El tejido vascular también, por supuesto, ¿ya? Y cuando nosotros aplicamos la aguja vamos a interactuar con todos estos tejidos, ¿ya? Yo te diría, Elizabeth, que el grosor de las agujas podría influir en la sensación del de chi, efectivamente, sí. Si aplicamos una aguja que es más gruesa, sí, yo siento que sí va a influir en que la persona sea más fácil o que sienta más rápido la sensación del chi, efectivamente. Y los santiaguinos somos más exagerados, ¿tú dices, Sosimo? Puede ser. Ya. Entonces, las sensaciones van a ir dependiendo de, esto refuerza un poco, de la profundidad que yo ponga la aguja y con qué tejido yo vaya interactuando de alguna manera, ¿ya? Entonces, a nivel de la piel y la dermis, generalmente se podría sentir, o también como lo que hablan mucho las personas cuando la aguja queda muy superficial, es como como una mordida de una abeja, ¿ya? Como una picada de una abeja, como un picotón así fuerte, ¿ya? Vasos sanguíneos es un dolor quemante, ¿ya? Esa es como bien clásica, ¿ya? Cuando uno pincha y pasas a llevar un vaso sanguíneo, pinchas un vaso sanguíneo, entonces sí la persona te puede decir que siente un dolor como quemante, ¿ya? La sensación del pinchazo en la fascia, que es una ligera distensión, ¿ya? En el músculo, dolor difuso, también distensión, en el nervio o cercano a nervio terminales nerviosos, no necesariamente estoy hablando de pinchar, no sé, el nervio cubital o nervio medial, ¿ya? Que obviamente si pinchas el nervio, el tronco, digamos, directamente, por supuesto que va a ser doloroso. Cuando hablo de cada nervio, es básicamente terminales nerviosos libres, digamos. Entumecimiento, irradiación y el periósteo, que obviamente genera dolor. Ahora, al momento de introducir la aguja, esto es como una ampliación de lo que yo les acabo de mostrar antes, ¿ya? Aquí como que se amplía un poco y está más estructurado. En los tejidos se activan diferentes receptores sensoriales, como les decía, localizados en la piel, en la fascia, en el músculo y en el tejido conectivo en general, ¿ya? Dentro de los mediadores químicos que más interactúan a nivel celular, está la sustancia P, la GABA, histamina, la serotonina, el ATP, ¿ya? Las interleuquinas, las proinflamatorias y la antiinflamatoria, etc. ¿Ya? Y si se fijan, cada una de estas mediadores químicos o de estas sustancias obviamente están ligados a diversas células, y cada una de esas células corresponde a diversos tejidos, ¿ya? Entonces los fibroblastos, por ejemplo, están asociados con la fascia, tejido conectivo. Los mastocitos son células blancas, ¿ya? O sea, el sistema defensivo, ¿ya? El macrófago, lo mismo, ¿ya? Los leucocitos, células sanguíneas, etc. ¿Ya? La profundidad de la punción o donde yo pongo la aguja sí importa, ¿ya? Se midió la sensación del chi y el umbral del dolor comparando una punción superficial y una punción profunda, con rotación y sin rotación, ¿ya? En vaso 6, vaso 9, estómago 36 y vesícula biliar 39.
¿ya? Y se encontró, efectivamente, que la punción profunda y con rotación bidireccional, o sea, en ambos lados, tiene un marcado incremento en la sensación del de chi y el umbral del dolor, en comparación con una sensación, o sea, en comparación con una punción más superficial y que no tuviese rotación. ¿Ya? Fíjense en el dibujo de arriba, que es una imagen de músculo, de cómo se deforma, posterior a deforma ese tejido muscular. ¿Ya? Y en el dibujo de abajo es clásico como el atrapamiento, como que se estanca ahí la aguja, porque lo que hace finalmente esta aguja es llegar hasta el tejido conectivo, y cuando yo roto, estoy finalmente enredando fibras. Verla, obviamente, al tratar de subirla y bajarla, lo que genero es mover finalmente ese tejido conectivo. Entonces se insertaron agujas en puntos de acupuntura, este estudio es interesante, y en otras zonas que no son puntos de acupuntura, lo que se llaman los puntos CHAM, ¿ya? O puntos de no acupuntura, en diferentes profundidades, ¿ya? Y se aplicó un cuestionario. Fíjense que no se encontró diferencia en la sensación entre un punto real de acupuntura y un punto que no fuese de acupuntura. No se encontraron diferencias a nivel de la piel, o la epidermis, la dermis y la fascia. Pero sí se encontraron diferencias a nivel muscular, ¿ya? O sea, a capas profundas de punción, si yo pincho un punto de acupuntura real y cualquier otra parte del cuerpo, no punto de acupuntura, entonces allí sí encuentro diferencias estadísticas, ¿ya? Entre uno y otro, ¿ya? Entonces, una de las conclusiones de otro estudio dice que parece que las capas musculares, ricas en inervación de fibras de conducción lenta, que son las fibras C, que las vamos a ver ahora, juegan un rol importante en el de chi. Este otro estudio que se hizo con intestino grueso 4, y midió la percepción del operador. A su mano izquierda está la sensación del que aplica la aguja, y en la mano derecha está el gráfico de la persona que recibe la acupuntura, ¿ya? Y se aplicó la aguja en 3 niveles. Shallow es superficial, ¿ya? Middle, una profundidad media, y deep, que está en negro, es una profundidad, o sea, bien profundo. Y twirling es la manipulación, ¿ya? Sí, Pato, la diferencia estadística se refiere a la sensación del de chi con el cuestionario aplicado, ¿ya? O sea, la diferencia a nivel de epidermis, dermis y fascia entre un punto y no punto en el cuestionario fue similar, no hubo grandes diferencias, pero la intensidad y la sensación en el punto de acupuntura a nivel muscular sí fue muy superior, y hubo una diferencia con respecto a una zona que no era punto de acupuntura. Ya, entonces tenemos función superficial, media y profunda, y twirling, que es giro, ¿ya? En la rotación. Entonces, cuando el operador aplica la aguja, fíjense que a nivel profundo, o sea, la barra negra es la que generalmente tiene como más percepción, ¿ya? Obviamente la persona, en este caso el terapeuta, lo percibe más, ¿ya? Y esa sensación de enredado, por ejemplo, se siente también al momento de girar la aguja, ¿ya? Una función profunda, y con giro, esa sensación como de que hay algo enredado ahí en la aguja que no permite manipularla, se siente bastante. Y la persona, realmente, este soreness, que es como este dolor medio adolorido que queda después de hacer el ejercicio, se sintió bastante. Sobre todo a niveles profundos, deep, barra negra, y con rotación, ¿ya? Con rotación. Y después le sigue más o menos en la misma proporción, dolor sordo y sensación como de transmisión o de corriente, ¿ya? Hay algunos que proponen que, no en este estudio, pero en otros estudios, que el punto de intestino grueso 4 sería el punto más importante de la acupuntura, más potente. Uno, porque tiene más respuesta de este tipo, digamos, hay una percepción y una sensación muy intensa a partir de la persona que recibe esa aguja, ¿ya? Y además porque la inserción de una aguja y una manipulación en el intestino grueso 4 genera muchas reacciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel de, sobre todo, la amígdala, la corteza prefrontal, etc. Ahora, ¿cuál es la sensación del acupunturista, del terapeuta? ¿Ya? Entonces, cuando ocurre el Tai Chi, un acupunturista puede sentir con sus dedos, dice acá, un hundimiento, o una sensación como de algo que está como apretando una aguja, tirante, o tirantez alrededor de la aguja. Hay un incremento de la resistencia de la aguja, como un tirón, ¿ya? Tensión, o como dice ahí, bien poético, como un pez que muerde el anzuelo, ¿ya? Entonces, como que uno está
insertando la aguja, explorando, profundizando, y de repente, ¡pum!, hay algo que agarra, que te toma la aguja, ¿ya? No es esta sensación como de vacío, que yo creo que a lo mejor ustedes la han sentido, yo la he sentido también varias veces, cuando aplico una aguja, profundizo, muevo, y es como que llego a nada, ¿ya? Como que está muy vacío. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Bueno, la saco, vuelvo a buscar el punto, muchas veces uno se puede correr un poquitito, y lo vuelvo a insertar, vuelvo a manipular, y pum, agarro obviamente la sensación. Si quedan con esa sensación como de vacío, como que no hay nada en donde llegue la aguja, entonces, bueno, yo les recomiendo que saquen la aguja y vuelvan a poner, ¿ya? Ahora, los profesionales clínicos de la acupuntura creen que el de Qi es un componente necesario para el efecto analgésico de la acupuntura. Curiosamente, la inyección intramuscular de anestésico local, de lidocaína, por ejemplo, antes de la acupuntura, elimina la sensación del de Qi y elimina la sensación de analgesia, ¿ya? Eso es interesante, ¿ya? Porque nosotros generamos analgesia con un punto, manipulamos, etcétera, generamos disminución del dolor y tenemos esa sensación. Pero cuando uno aplica un anestésico en ese paso, entonces, primero, no tienes la sensación del de Qi, disminuye o no tienes la analgesia de manera similar, y además a nivel central, tampoco activas los centros que normalmente se activan con una manipulación, ¿ya? ¿Hay alguna técnica para sacar la aguja ya que se enrosca en la piel? Sí, hay alguna técnica, la voy a compartir al final, ¿ya? Al final, Susana, les digo más o menos qué es lo que hago yo, ¿no? Ya, entonces, dolor difuso, dolor un poquito más intenso, sensación de distensión, pesadez, calor, dolor sordo, son transmitidos principalmente por fibras lentas, A, delta y C, y la sensación de entumecimiento es transmitido más por fibras rápidas, ¿ya? Las fibras beta. Aquí hay un cuadro, obviamente, que bueno, caracteriza cada uno de los tipos de fibra nerviosa, ¿ya? El diámetro de cada una, la velocidad de conducción. Sí, te la metí la manito, mi amor. A ver, méteme tu mano. Muchas gracias, mamá. Méteme tu mano. A todos. Ya, sí. Las funciones que tiene más o menos cada una, ¿ya? Entonces las beta tienen que ver más con el tacto, la presión y la vibración, ¿ya? Y la sensación de la acupuntura, la sensación que va a provocar esa fibra nerviosa en la acupuntura, o con el uso de las agujas, ¿ya? Entonces, entumecimiento, pesadez, dolor, etc., ¿ya? Genera el mismo mecanismo de gate control. El mecanismo de gate control es parte de la inserción de la aguja, es parte del efecto de la acupuntura. No está, o sea, podríamos asociarlo quizás a de Qi, pero no hay nada descrito como tal. El gate control es parte del mecanismo a nivel local de lo que podría, de uno de los efectos de la acupuntura, pero no está descrito como parte del fenómeno del de Qi. Ya, este esquema muestra más o menos lo mismo que el anterior, pero está con dibujito, ¿ya? Entonces está la fibra, cada una con su grosor, alfa, beta, delta, etc. Está la punción, ¿ya? Y a partir de esa punción hay un estímulo a nivel local, a nivel de la médula, digamos, y después de la médula sube, ¿ya? A diversos centros del troncoencéfalo, ¿ya? El hipotálamo, la corteza o el cuerpo calloso, el sistema límbico, etc. ¿Ya? Tálamo, hipotálamo, todos esos de alguna manera, todos esos centros son estimulados y afectados por la acupuntura, ¿ya? Como dice acá, en un animal la transmisión de datos hacia el centro de procesamiento recae en las fibras aferentes localizadas en nervios periféricos, ¿ya? Lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Hay una aguja que entra, que genera un movimiento, que genera un estímulo a partir de vasos periféricos, ¿ya? Y depende de la intensidad. Traten de no prender sus micrófonos, por favor. Entonces, va a depender de la intensidad y la frecuencia de la estimulación de la acupuntura, que se activan diferentes fibras, ¿ya? Y cada fibra obviamente va a mandar una respuesta, ¿ya? Ya, esto hace un poco mención a el estudio que veía la diferencia entre pinchar un punto real de acupuntura y un punto cualquiera, ¿ya? Que a nivel muscular se sentía una diferencia más significativa, ¿ya? O había diferencia, no así a nivel más superficial, ¿ya? Entonces, entumecimiento, pesadez y distensión se obtienen cuando la manipulación manual, ¿ya? O sea, la rotación, se realiza en sitios de acupuntura ricos en usos musculares y órganos tendinosos de Golgi.
¿ya? Los usos musculares tienen que ver con los mecanismos de elongación, ¿ya? O de la rapidez de la contracción, ¿ya? Y los órganos tendinosos de Golgi tienen que ver con la tensión, ¿ya? Mientras que la sensación evocada en sitios ricos de otros receptores se caracterizan por dolor sordo o este dolor como adolorido. Ahora, este es otro esquema, ¿ya? Que hay que recordar obviamente que la acupuntura es un campo fértil para las investigaciones y los mecanismos. Hay muchos mecanismos propuestos de cómo se propaga la sensación de la acupuntura, cómo funciona, cómo interactúa a nivel central, etc. O sea, hay muchos que obviamente se van más hacia lo que es el tejido conectivo, la fascia específicamente. Otros son sistema nervioso lovers, o sea, es puro sistema nervioso. Otros quizás van más hacia el sistema, a lo mejor, autónomo o sistema sanguíneo, etc. O sea, hay muchos modelos que podrían de alguna manera ir explicando los mecanismos de la acupuntura. Este mecanismo se lo quise mostrar porque es interesante, porque habla un poco del tejido conectivo, ¿ya? Lo que plantea acá es que la fascia tiene... Se me parece... ¿Me escuchan ahí? Parece que me fui. A ver. Gemima, tu micrófono, por favor, apágalo. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, me desmayé. Sí, ahora sí. Fue muy fuerte el de chi. Ya. Entonces, espérese. Compartir. Compartir. Ya, nos falta poquito. Ya, ahí vamos. No, vamos a retroceder. Ya. Entonces, ya, esto habla de la fascia, del tejido conectivo. Fíjense que el tejido conectivo, la fascia, que es muy interesante, a mí me encanta la fascia porque yo, me interesa mucho la parte de la neurofisiología, etcétera, y cómo funciona esto, y me metí en el mundo de la técnica de Wacha, y la técnica de Wacha trabaja mucho con el tejido conectivo, ¿ya? Entonces, el tejido conectivo, aquí se plantea que tiene espacios, ¿ya? Imagínense que son agujeros, por donde pasa una tríada de un nervio, una vena y una arteria, ¿ya? Un nervio, una arteria y una vena, ¿ya? Es una tríada. Y ese espacio del tejido conectivo, cuando el músculo o el tejido inicia un proceso inflamatorio, inicia un proceso de dolor, cuando la fascia empieza a ponerse un poco más fibrótica, porque pierde líquido, por contractura permanente, etc. Entonces, este espacio, esta tríada, se ve comprimida, ¿ya? Cuando ese espacio se comprime y se limita el espacio, entonces aparece el dolor, ¿ya? Porque obviamente estamos apretando un nervio, una vena y una arteria. Ahora, si se fijan, hay algunos estudios que homologan de que los puntos de acupuntura, como dice ahí en el punto 1, aproximadamente el 82% de los 361 puntos de acupuntura en el cuerpo están asociados a, o están cercanos a esta estructura, digamos, de este espacio con este nervio, esta arteria y esta vena. Ya. Entonces, tenemos dolor, tenemos inflamación, tenemos contractura a nivel de fascia, esto se contrae y me produce dolor. Yo aplico la aguja, manipulo, muevo de un lado para otro, ¿ya? Entonces lo que genero es rompimiento, es mover, finalmente muevo el tejido conectivo, lo trato de liberar, ¿ya? Y en ese movimiento en donde se libera, por ejemplo, endorfina, ¿ya? La endorfina va a nivel de la médula, como aparece ahí en este esquema, ¿ya?
y genera una supresión de la sustancia P. Y la sustancia P está relacionada con la sensación del dolor, ya con la percepción del dolor, ya con la experiencia dolorosa. ¿Ya? Entonces, elimina un poco la liberación de sustancia P. Y además, aparte de endorfina, hay liberación de sustancia P, pero esta sustancia P se va a linkear o se va a enganchar junto con los mastocitos, o sea, las células blancas, a los mastocitos. ¿Ya? Cuando se genera esta unión entre la sustancia P y los mastocitos, lo que se produce es como una degradación del mastocito y se va a liberar histamina, heparina y neuroquinina. ¿Ya? Y al generarse esta liberación de estas sustancias entre la interacción de estas, es en donde se siente o se produce la sensación del de chi, según este modelo de explicación a partir del tejido conectivo. ¿Ya? Así como ven, es bien interesante. Bueno, ahí está la dirección de la página, si quieren explorarla más. Incluso tienen un video que lo subieron a YouTube y está ahí mismo en la página, en donde explica este mecanismo de forma más bonita, entonces pueden ahí después explorarlo un poquito más. ¿Ya? Entonces los mecanismos físicos del de chi en simple, la acupuntura a través de la estimulación de la aguja produce esta como mioelectricidad, ¿ya? Que vendría a ser como esta etapa 4 que sale acá, ¿ya? En donde aplico la aguja, la muevo y genero esta piezoelectricidad. ¿Ya? Recuerden que nosotros somos conductores, ¿ya? Los seres humanos somos conductores y cada tejido tiene diversos potenciales de conducir la electricidad. ¿Ya? Cuando yo pongo una aguja, penetro desde la piel hasta el músculo, lo que hace finalmente también esa aguja es generar un puente, ¿ya? En donde hay intercambio de electricidad, por supuesto. Estamos hablando de una electricidad que no te va a pegar un golpe eléctrico, pero obviamente es electricidad a nivel de tejido. ¿Ya? Entonces se produce esto. Esto genera un impulso que se transmite localmente y a nivel central. O sea, hay una respuesta local y hay una respuesta central, produciéndose la sensación del de chi. La contracción de fibras locales se transmite a través del cuerpo de la aguja, del mango, y produce la sensación de chi en la mano del acupunturista. ¿Ya? Este cuadro, o sea, este resumen, esquema, digamos, lo hice yo a partir de todo lo que he estado leyendo y investigando. ¿Ya? Obviamente a lo mejor pueden haber otras formas de explicarlo, pero yo creo que esta es la que más me hace sentido. Ahora, entonces, hay sensación del de chi, hay fenómeno del de chi, y hay una respuesta, ¿ya? Hay una respuesta a nivel local, hay un mensaje a nivel central, a centros del sistema nervioso altos, ¿ya? Y esos centros del sistema nervioso alto, sistema límbico, paralímbico, como dice ahí, entonces generan cambios autonómicos. Tenemos cambios a nivel de la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, la temperatura a nivel de la piel, disminución de la actividad del sistema límbico, paralímbico, etc. Entonces, luego de que nosotros obtenemos el chi, hay una serie de reacciones en cascada que activan el restablecimiento de la homeostasis de la persona a través de una red neuroendocrina inmunológica. ¿Ya? Quizás los que son discípulos de Moltó les suena conocido esto, la red neuroendocrina inmunológica. ¿Ya? Pero es así, ¿ya? Entonces, un resumen así como de estas frases vendría a ser como que luego del de chi viene el chi-si, si se acuerdan de la primera parte de la clase. El chi-si es como el efecto deseado, entonces el efecto deseado es una homeostasis a partir de una regulación neuroendocrina inmunológica. Obviamente la tecnología nos ha ayudado mucho a un poco liberar dudas de qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando insertamos una aguja y cuando la manipulamos. Y la resonancia magnética ha sido muy útil en ese sentido, ¿ya? Y se ha demostrado que la sensación del de chi, como dolor difuso, por ejemplo, o dolor adolorido, tiene efectos distintos en ciertas áreas del cerebro comparado con un dolor agudo, ¿ya? Lo que yo les decía al principio casi.
que el DeQi no incluye el dolor agudo, ¿ya? Por tanto, el DeQi no sería igual a la sensación de la punción, ¿ya? Esencialmente, el dolor agudo se confirmó como un efecto nocivo para el fenómeno del DeQi. ¿Ya? Se postula como un factor que neutraliza el valor terapéutico del DeQi. Eso es bien interesante porque básicamente nos quiere decir que si nosotros aplicamos la aguja y a lo mejor manipulamos de forma excesiva o profundizamos más de lo que debiéramos o pinchamos en algún lugar que no debiéramos haber pinchado y generamos dolor agudo, dolor intenso, entonces ese dolor va a generar una respuesta a nivel central que no se condice con el efecto terapéutico del DeQi. Y en cambio sería contrario, ¿ya? No sería beneficioso. Hola Seba, ¿se sabe si estos estudios evaluó la expectativa al tratamiento? ¿La expectativa de los usuarios con respecto al tratamiento? Ya, no se evaluó expectativas. No, en estos estudios básicamente es poner la aguja, manipular cada ciertos minutos, cada cierto tiempo, con distintas formas de manipulación y ver cómo se ilumina el cerebro en la resonancia magnética. Pero no hay expectativas al tratamiento. Y además, qué bueno que lo preguntaste, estos estudios generalmente están hechos en pacientes sanos, en personas que no tienen una enfermedad crónica, no son personas con una enfermedad como manifiesta o diagnosticada, ¿ya? Entonces obviamente eso también genera un sesgo, ¿ya? Porque la respuesta a nivel central puede ser muy distinta entre una persona que no tiene ninguna enfermedad diagnosticada y alguien que sí tiene una enfermedad. Entonces eso obviamente queda también abierto a futuras investigaciones. Entonces, fíjense esto, el DeQi genera una disminución de la actividad a nivel del sistema límbico, del encéfalo, diencéfalo, el tronco cerebral, el cerebelo, etc. Cuando hay dolor, solo dolor, o dolor acompañado de DeQi, que también puede ser, o sea, la persona ingresa la aguja, estimulo, siente el DeQi, pero me pasé un poco y sintió dolor también, ¿ya? Entonces, dolor solo o dolor más DeQi genera aumento de la actividad, ¿ya? En todas estas estructuras. Y se ha demostrado que el DeQi desactiva partes del sistema límbico, entonces, mientras que los estímulos nocivos o dolorosos lo activan, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen que es bien bonita. Si se fijan bien, en la columna que dice DeQi, las que están en azul, ¿ya? Son zonas que están siendo desactivadas, por así decirlo, o se apagan un poquito, luego de obtener el DeQi, ¿ya? Versus cuando la persona siente dolor, se ilumina de color rojo, ¿ya? Todas estas zonas, o sea, se activan todas estas zonas, ¿ya? Ya. Este es un estudio que salió en 2010. Este es el estudio que yo les conté del láser, ya que alguien me preguntó de la MOXA. Ya, este es del láser. Ya, entonces, fíjense que se hizo con personas que se le aplicó láser de verdad, o sea, láser real, y láser sham, ¿no? O sea, no se les aplicó láser finalmente, ¿ya? Es muy interesante porque fíjense que es muy similar. Bueno, la cantidad de el N es también muy similar. Y si se fijan en los p-value, ¿ya? No hay diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Entre uno y otro, entre el láser verdadero y el láser falso. No hay diferencia, ¿ya? Ahora, ¿qué diablos quiere decir esto? ¿Ya? Tomado en conjunto, como dice ahí, los resultados presentados, dan como resultado sensaciones de DeQi similares. El láser verdadero y el láser falso son más o menos similares respecto a frecuencia, intensidad y calidad, ¿ya? Ahí está hablando del DeQi, la frecuencia de la sensación del DeQi, la intensidad del DeQi y la calidad o qué tipo de sensación.
Entonces los efectos de la expectativa debido a la experiencia previa en la acupuntura y la creencia en la acupuntura con láser no juegan un papel importante al parecer, ¿ya? O sea, las experiencias que pueden haber tenido estas personas antes con acupuntura o con láser puntura no vendrían a ser importantes al momento de hacer este estudio, ¿ya? Pero fíjense lo que dice después. Dado que estas percepciones sensoriales se obtuvieron sin ninguna sensación, o sea, sin ninguna entrada sensorial cutánea, porque es un láser, entonces no se toca la piel, no se clava la piel, no se profundiza una aguja, nada. Entonces asumimos que son un producto de efecto no específico del procedimiento de tratamiento general. Nuestros resultados dan pistas de que el De Qi podría ser un fenómeno central de la conciencia y la consciencia, conciencia sin S, conciencia con S, y que su relevancia debe tenerse en cuenta incluso en ensayos clínicos. ¿Ya? Está interesante. Entonces, bueno, el estado o condición del paciente es un factor importante que influye en las respuestas cerebrales, sin duda. Y, como te decía, la mayoría de los estudios con resonancia son realizados en sujetos sanos. ¿Ya? Sin embargo, los sujetos con condiciones de enfermedad pueden mostrar diversas actividades o distintas respuestas cerebrales. ¿Ya? Entonces, ya para resumir, la manipulación o el tipo de manipulación puede tener un efecto en la respuesta a nivel cerebral, ¿ya? O sea, cómo manipulo y a qué profundidad también aplico la aguja va a hacer diferencia, ¿ya? Este es un poco lo que yo les decía antes, ¿ya? Cuando se aplica anestésico local, por ejemplo en el estómago 36, ese anestésico local es capaz de bloquear la mayoría de las sensaciones del De Qi y inhibe las respuestas del cerebro, ¿ya? Fíjense arriba acá, lo que se activa cuando uno aplica estómago 36 con la aguja, y abajo también se pincha estómago 36, pero después de previamente haber puesto lidocaína en el punto, y no se activó nada a nivel cerebral, ¿ya? Entonces ahí te habla un poco de la importancia que tiene el fenómeno de introducir una aguja, generar una microlesión, generar una respuesta local inflamatoria, etc. ¿Ya? Voy a correr un poquito esto. Ya, este es uno de los últimos estudios que salió el 2019. Salió, claro, fue presentado el 2019 y salió publicado ahora el 2020. ¿Ya? Es uno de los últimos estudios con respecto a el estómago 36, ¿ya? Que es uno de los puntos más usados en la acupuntura, por supuesto, ¿ya? Fíjense que, bueno, se midió en parte la sensación del De Qi, ¿ya? Y cómo esta sensación del De Qi logra cambios a nivel cerebral. ¿Ya? Logra excitación o inhibición a nivel de la corteza motora, ¿ya? Entonces se sugiere que la acupuntura en el estómago 36 modula la excitación cortical, ¿ya? La sensación del De Qi resulta, o sea, se correlacionó con excitación a nivel cortical cuando se realizó en la acupuntura en el estómago 36, ¿ya? Y la acupuntura en el estómago 36 también disminuyó la inhibición cortical en comparación con un punto simulado, ¿ya? Entonces, si se fijan en este gráfico de la mano izquierda, al lado izquierdo de la pantalla, entonces tenemos la sensación del De Qi, ¿ya? Como medido en una escala así como de EVA, ¿ya? Pero este es como una escala de Qi, ¿ya? Y, al otro lado tenemos el efecto de la estimulación a nivel cortical, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay una correlación entre que mientras más se siente el De Qi, más se activa a nivel central, digamos, la corteza, ¿ya? A eso se refiere que hay una correlación, ¿ya? Mientras más se siente el De Qi o más intenso es el De Qi, sin llegar al dolor, por supuesto, entonces más activación de la corteza yo logro, ¿ya? Entonces, definiendo para futuros estudios, los estudios pues, se clasifican en dos categorías las sensaciones. Entonces, de Qi tenemos que es dolor adolorido, dolor sordo, pesadez, entumecimiento, irradiación, electricidad o esta sacudida. Y entonces el dolor agudo en el sitio de la punción, dolor quemante, calor, dolor cortante, pinchazo, escozor, etc., no serían
parte del fenómeno del Tai Chi. ¿Ya? Eso, chiquillos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Me alargué un poquito. ¿Ya? Entonces, ya. Pueden abrir sus micrófonos si es que tienen alguna pregunta. Gracias, Sebastián. Muy buena su presentación. De nada, no sé quién habló. ¿Sósimo? No, no sé. Sí, Sósimo, Sebastián. Saludos de Conce. Saludos a Conce. Qué bueno que te gustó, Sósimo. Sí, buenísima, buenísima. Un abrazo, Sebastián. Igualmente, Sósimo. Saludos. Ya, no sé si hay preguntas. La técnica que utilizo para sacar las agujas. Ya. Cuando la aguja queda atrapada en el tejido, ¿ya? Yo pongo la aguja y trato de sacarla y se queda estancada, no puedo sacarla. ¿Qué es lo que hago yo? Golpeo el punto arriba, golpeo el punto abajo, ¿ya? En el trayecto del canal, si quieren llamarlo, y lo que logro con eso es que el músculo relaje, ¿ya? Finalmente, cuando ustedes manipulan en girando, rotando y profundizando, obviamente se genera un estímulo potente, y ese estímulo potente genera contracción, ¿ya? Genera una contracción fuerte también, y al momento de hacer esa contracción el tejido se puede enredar en la aguja, por tanto lo que tenemos que hacer es relajar el músculo, ¿ya? Entonces los golpecitos arriba del punto y abajo del punto, y después tratan de sacarlo o liberarlo suavemente. Eso es infalible, nunca falla, ¿ya? No voy a publicar la clase en Facebook, no, Teresa, es exclusiva para ustedes. La voy a repetir en septiembre, eso sí, así que bueno, si tienen colegas ahí que a lo mejor se la perdieron, no sé, en septiembre las voy a repetir. Vamos a subir la información con anticipación a las redes sociales, así que para que estén atentos, ¿ya? Eso, chiquillos, que tengan muy buenas noches. Un gusto también. Saludos a todos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, Seba. Bien. Cuídate. Muchas gracias. Chao. Gracias. Agradecido. Chao, buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Todo muy claro. Gracias por todo. Chao.